Uno de los privilegios lindos y preciosos que Dios nos ha dejado son nuestras cuerdas vocales para adorar y exaltar el santo nombre del Señor con nuestros cantos. En lo personal me estoy gozando bastante de ver a cada coro, al dúo, a cada hermano o hermana que ha cantado aquí desde el púlpito, aquí desde la plataforma. Y qué bueno, hermanos, que como hijos de Dios hemos aprendido que una de las cosas que debemos hacer y no debemos descuidar es adorar siempre al Señor. Ahora quisiera, hermano, hermana, que usted sepa esto, que como hijos de Dios debemos siempre adorarle solo a Él, a Dios nuestro Creador, porque también hay muchos otros que cantan y adoran, pero no lo hacen para Dios, sino al diablo, aunque usted no lo crea. Así que, hermano, hermana, como hijos del Señor debemos saber a quién adoramos. En nuestra enseñanza en esta hora de la noche, bajo el tema la adoración a Dios, de esto vamos a hablar un momento en esta noche sobre la adoración a Dios. ¿Y por qué es necesario ser específico con el tema al decir la adoración a Dios? Porque, como vuelvo a repetir, también hay un ser que está trabajando fuerte en el mundo que quiere ser adorado también, y es el diablo. Pero nosotros sabemos a quién adoramos, y es a Dios. Ahora quisiera enfocarles en cuanto a este punto de suma importancia a tomarse en cuenta en cuanto a la adoración que nosotros le ofrecemos a Dios nuestro Creador. Hablaremos, hermanos, sobre la santidad requerida en la adoración. De esta única parte del tema, de este único punto, les quiero hablar un momento en esta oportunidad. La santidad es requerida en la adoración. Si hay algo que podemos encontrar que está claramente enseñado en la Biblia, en la palabra de Dios, es que cuando usted y yo adoramos a Dios, necesitamos vivir en santidad. Y estoy seguro que en más de una ocasión usted ha escuchado temas, enseñanzas en cuanto a la santidad. Así que, amado hermano, hermana, quisiera, muchas gracias, hermano, gracias. Quisiera que usted preste máxima atención para que juntos podamos entonces conocer y seguir adorando a Dios de esta manera que Él acepta y que Él así lo ha dejado en su palabra. No se puede adorar a Dios sin antes santificarse. El adorador, es decir, usted y yo, porque somos los que adoramos a Dios, el adorador debe estar limpio en su vida espiritual. Ahora, ¿sabe por qué? Porque a Dios a quien se adora es un Dios santo. Y Dios por naturaleza es santo. Y por eso Él pide a cada uno de nosotros, como leeremos en los versículos a continuación, que debemos entonces hacerlo en santidad. Rápidamente, hermanos, nos vamos a nuestro primer texto bíblico en esta noche. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Este precioso versículo que estamos a punto de leer nos describe cómo es el Dios a quien usted y yo adoramos. Y que, por cierto, en este versículo descubrimos que Él no solo es adorado aquí en la tierra, sino que Él es adorado en los cielos. Leamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, y dice de la manera siguiente: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir:
santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Los cuantos que se pusieron de pie pueden tomar sus lugares. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante la santidad en el momento de adorar a Dios? Porque Dios es un Dios santo. Aquí en este versículo, o podría decirles del capítulo 4 y capítulo 5 en la adoración celestial, podemos notar, hermanos, que los ángeles, los querubines, y aquí dice los 4 seres vivientes, le adoran a Dios, le cantan, le exaltan. ¿Y qué es lo que le dicen al Señor? Según el versículo 8, en esta adoración celestial, le dicen: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Uno de los atributos de Dios es la santidad, que en Él no hay pecado, que Él es puro, Él es la imagen de la perfección. Y cada uno de los que adoramos a Él debemos saber esto, que debemos también vivir en santidad. Más adelante hay algunas cosas, algunos aspectos importantes que yo voy a mencionarles, y es de tomarlo en cuenta. No cambiará nada, no mejorará tu adoración, no mejorará tu vida espiritual, si esta enseñanza solo va a ser escuchada por usted y se va y dice: bueno, voy a seguir de la manera como estoy, entonces no va a cambiar nada. Pero debemos saber entonces que la santidad es muy importante, es requerida en la adoración, porque Dios a quien servimos, a quien adoramos, es un Dios santo. Nos vamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 1. Y notarán conmigo lo que el apóstol Pedro está diciendo también acá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y dice este versículo corto, pero muy importante. Dice de la manera siguiente: porque escrito está, sed santos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Esa palabra sed, del verbo ser. Vivan en santidad, vivan una vida recta, procuren lo más que puedan de vivir en santidad, porque yo soy un Dios santo, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. La adoración a Dios entonces es requerida que se haga desde la santidad, de purificarnos, de estar bien en nuestra vida espiritual. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque escrito está, dice el escritor: sed santos porque yo soy santo. Ahora voy a mostrarles también con la palabra de Dios el pensamiento del apóstol Pablo en cuanto a lo que estamos hablando de la adoración. Nos vamos rápidamente a la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Roma. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y notará conmigo lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, lo que él está pidiendo a los creyentes de Roma. Estas palabras, esta petición, esta recomendación que se hizo a los creyentes de Roma, ahora son para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Leamos juntos, dice así la santa y bendita palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, le dijo estas palabras a los creyentes de Roma. Así que, hermanos, les dice él, no eran sus hermanos carnalmente o de sangre, sino que eran sus hermanos en Cristo. Él les dice, así que, hermanos, os ruego. ¿Qué entiende usted por la palabra rogar? La palabra rogar está diciendo, yo les suplico. Hasta se puede decir, les pido de favor. ¿Cuál es la súplica de Pablo aquí a los creyentes de Roma? Él dice, os ruego por las misericordias de Dios. Porque por la misericordia de Dios somos sus hijos. Por su misericordia nos salvó. Por su misericordia nos redimió. Qué bueno, ya somos hijos de Él. Pero ¿cómo debe ser nuestra adoración? El escritor dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué, hermanos? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este versículo 1 del capítulo 12 de Romanos encontramos las tres características o cualidades de la adoración aceptable y agradable a Dios, de acuerdo con los versículos que apenas leímos. Y lo primero que encontramos aquí, el escritor dice que presentéis vuestros cuerpos, el cuerpo nuestro, en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso, hermano, hermana? Hubo un tiempo en el pasado, en el Antiguo Testamento, que el pueblo ofrecía sacrificio a Dios degollando las ovejas, las palomas, y los sacerdotes ofrecían sacrificio a Dios. Pero llegó un tiempo donde Dios dijo, ya no quiero más sacrificios de animales. Yo quiero la obediencia de ustedes y su propio ser. Ahora usted viene aquí a adorar a Dios personalmente. Usted está aquí vivo, respirando, cantando, adorando a Dios. El apóstol Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la adoración aceptable por el Señor y que le agrada, así como estamos ahorita. Por eso es importante que cuando cantamos, cuando adoramos a Dios, hay que hacerlo de corazón. Yo siempre digo a los hermanos, cuando estás en la casa de Dios, cuando te toca cantar, cuando te toca adorar a Dios, hágalo como si fuera la última vez. Hágalo desde lo más profundo de tu corazón, porque es un privilegio de cantar a Dios. Yo no entiendo por qué hay algunos hermanos en la hora de cantar y son himnos conocidos o cantar coros, nomás están mirando así. Como que están asustados y miran hacia el lado. Y no cantan. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, podría haber quizás algunas explicaciones. ¿Sabe? Se dice que hay 3 razones por qué alguien no canta. Y también vamos a hablar de eso más adelante. Uno puede que no cante porque no sabe el himno. Bueno, ¿qué vamos a hacer si no sabe el himno? 2, puede que no canta porque aún no es cristiano. Quizás alguien aún no es convertido, pues aún no sabe ningún himno, ¿verdad? 3, algunos no cantan porque están en pecado. Su conciencia le está acusando. Y no tiene esa libertad de cantar, de adorar, de exaltar al Señor. Todos los demás felices cantando, adorando a Dios. Y el otro hermano perdido en las nubes. Y como que preguntándose, ¿qué están haciendo? Están cantando para tu información. Pero ¿por qué no lo hace? Es posible porque está en pecado. Venimos a cantar, a adorar a Dios. Ahora, precisamente estamos hablando de la santidad. Si usted ve conmigo lo segundo que Pablo dice ahí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y luego que dice, santo. Vuelve a salir la palabra santo o santidad. Estar viviendo en santidad. Entonces vamos a disfrutar esa adoración que damos a Dios cuando vamos a estar viviendo en santidad. ¿Cómo está tu vida, hermano, hermana? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás bien con Dios? ¿Está bien tu relación con el Señor?
No hay algo que tú necesitas arreglar, porque como cristianos, como hijos de Dios, debemos recordar siempre esto, que debemos vivir en santidad. Ahora el escritor sigue diciendo, después que él dice que hay que hacerlo desde nuestro ser personal o en vivo, santo, agradable a Dios, luego él dice que es vuestro culto racional. También al momento de cantar hay que hacerlo con el razonamiento. Algo rapidito y luego volveremos aquí, hermanos, en Romanos. Algo rapidito, vamos al Salmo 47. Salmo número 47, y verá conmigo lo que el salmista David está diciendo en el Salmo 47, versículo 7. Salmo número 47, versículo 7. Leamos juntos, dice así la palabra del Señor. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Cantad con qué, hermanos? Cantad con inteligencia. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 12:1? Dice que es vuestro culto racional, con el raciocinio. Dios nos ha dado el raciocinio o el razonamiento. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, que Él nos dio la inteligencia, la voluntad y las emociones. Con la inteligencia podemos razonar. Los animales hacen cosas por puro instinto, pero nosotros los seres humanos hacemos las cosas con razonamiento, porque entendemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Ha visto usted alguna vez a un perro, a un chucho que saluda? ¿Ha visto, sí o no? Usted le da la mano y dice el chucho así. Nomás que no habla, no dice hello, no dice eso, ¿verdad? Nomás le da la mano. Pero ¿sabe por qué hace eso? Por instinto, porque es entrenado. Pero nosotros los seres humanos sabemos por qué hacemos las cosas. Ahora la Biblia, la palabra del Señor dice que nuestra adoración debe ser con razonamiento. Esas son las tres cualidades o características de la adoración que es aceptable y agradable a Dios. Vivo, santo y agradable a Dios. Cada vez que usted canta, piense en lo que está cantando. Siempre es bueno, hermanos, y eso pues me gusta, que cuando un hermano dice aquí o va a cantar, y algunos hermanos dijeron hace rato, vamos a cantar este himno. Si usted lo sabe, cante con nosotros. Y si no sabe las letras o el ritmo del himno, analice las letras. Y eso es bueno, hermanos, entender lo que cantamos. ¿Cuántas veces usted, hermano, ha escuchado a un hermano o una hermana cantar el himno que tenemos en nuestro himnario, Celebremos su Gloria, el número 282? ¿Saben cuál es el número 282? Que dice: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Qué lindo es cantar. Pero nos dice, hermanos, el próximo sábado vamos a ir a evangelizar, a sembrar la semilla en más corazones. Y el hermano dice, ay, hermano, ese día viera que no puedo, ya tengo unas salidas, vamos a ir en la playa, dice. Ahí va a ir a evangelizar. No va. Pero apenas ayer dijo que quiere sembrar la palabra. Entonces no estamos entendiendo lo que cantamos. Hay otro precioso himno que cantamos, el anhelo de trabajar por el Señor. El hermano dice, hasta quiere saltar y estar aquí. Anhelo trabajar por el Señor. Hasta casi llora el hermano. Pero después del culto hay elección de la directiva. Y dicen, hermano, ¿usted quisiera ser nuestro presidente? Y dice, ay, hermano, eso no es para mí. Dice. Yo no nací para ser presidente, dice el hermano. ¿Y qué hay con el himno que apenas cantó? Apenas dijo que anhela trabajar por el Señor. Es puramente palabra. ¿Eso es cantar con el raciocinio? No, no estamos entendiendo lo que estamos cantando. La adoración entonces se hace desde lo que Pablo está hablando acá, que debemos presentarnos ante Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Todo esto, hermanos y hermanas, es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Todo lo que hacemos debemos hacerlo con entendimiento. Escuche esto que yo le voy a decir. Toda aquella que se para en un púlpito, en una plataforma, debe estar en santidad. ¿Sabe cuándo se obtiene? ¿Sabe cuándo se siente verdaderamente la riqueza o la dulzura de la adoración? Solo cuando la persona o el individuo está en buena relación con Dios. De pronto el hermano termina el culto, se va contento, se va feliz y dice: gracias a Dios, nuestro culto, nuestra adoración fue de gran bendición, dice un hermano o una hermana. Pero hay otro que dice: no sentí nada, qué culto más aburrido. Y comienza a culpar a los hermanos que el director no era dinámico, el que leyó la lectura, saber palabras que ni pronunció bien, y comienza a criticar todo. Pero ¿sabe con quién está el problema? Con la persona. Porque no está viviendo en santidad. Y la palabra es muy clara que cuando alguien está viviendo en pecado, el gozo de la salvación ya no lo tiene. David lo experimentó. Él dice en el Salmo 51: hazme sentir o volver a sentir nuevamente el gozo de tu salvación. Hermano, hermana, al pasar en este lugar, en esta plataforma, hay que estar en santidad. En la época del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley mosaica, la ley era dura. Todo aquel o aquella que no vivía en santidad moría ahí mismo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, haber leído lo que dice la Biblia? Que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año en el lugar santísimo, pero tenía que estar en santidad. De lo contrario, ¿qué pasaba con él? Ahí mismo moría. Y usted diría en esta noche: ¿y cómo hacían para sacar el cuerpo entonces? En este caso diríamos el cadáver, porque si ya murió ahí, si nadie más puede entrar, si no está viviendo en santidad, lo que se hacía, le amarraban un lazo y con campanitas que sonaban y entraba. Y había un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo tenía que estar ahí? Si llega el tiempo estipulado, no sale y no sale, la interpretación es: de seguro ya se murió. ¿Y cómo lo sacaban? Jalando. Buscaban a los que iban al gimnasio, si era un poco ponchadito el sacerdote: mucha, vénganse porque ya se nos fue. Tenía que vivir en santidad. Eso era la ley en el Antiguo Testamento. Pero muchas personas ahora les da igual. Sea que esté viviendo en santidad o está viviendo en pecado, apenas estuvo con el amante, con la amante allá, quizás acariciándose, besándose, estando en pecado, y luego está aquí cantando. Y por eso muchas veces no se siente la dulzura de la adoración. ¿Cuándo se obtiene o se siente verdaderamente la riqueza o la dulzura de la adoración? Vuelvo a preguntar: solo cuando la persona o el individuo, en este caso el creyente, está en buena relación con Dios. Cuando a usted le toca cantar, cuando a usted le toca leer la lectura bíblica, ore al Señor. Pide a Dios que Él te use aquí en este lugar. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Saben qué es la adoración, hermanos? Yo les voy a mostrar con la Biblia lo que yo les voy a mencionar y lo que yo les quiero enseñar. ¿Qué es la adoración? La adoración es venir a dar y no a recibir. Usted diría: ¿y cómo está eso, hermano? Le voy a mostrar con la palabra de Dios y preguntemos al padre Abraham, para él, ¿qué era adoración? Vamos ahora al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 22. Y verán conmigo lo que la Biblia nos va a enseñar acá. Esto es importante y profundo, y ojalá que lo podamos comprender y hacerlo de esa manera. ¿Qué es adoración? Es venir a dar, no a recibir. Lea conmigo Génesis capítulo 22, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor:
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. No voy a relatar toda la historia. Pienso que la mayoría está relacionado con esta adoración, pero el punto aquí, hermanos, cuando Dios le pidió a Abraham, el padre de la fe, a que ofreciera a su único hijo, que era Isaac, en sacrificio, en adoración a Dios, él no dudó en hacerlo. Así que para Abraham, de acuerdo a este versículo, es venir y ofrecer algo a Dios. ¿Y qué es lo que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a Dios en ese momento, hermanos? Su propio hijo. La adoración a Dios es venir a dar, no a recibir. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Así que cada vez que usted venga, hermano, traiga seguro en su mente que usted viene a dar sus cantos a Dios, usted viene a dar su ofrenda, su diezmo a Dios, usted trae su propio cuerpo en sacrificio a Dios. Y yo le aseguro que después del culto usted saldrá contento y dirá: ay, gracias Señor, pude cantarte, pude adorarte. El fruto de mi trabajo, entregué mis ofrendas, mis diezmos, es la forma también que yo apoyo la obra, el ministerio. Adoración es traer algo a Dios. El hermano, deben recordar este nombre. Bueno, el hermano que fundó la iglesia Saddleback allá por California, Rick Warren, gracias hermano, el doctor Rick Warren, que escribió el libro Una iglesia con propósito. Él dice en una parte de su libro: muchos salen del templo de la casa de Dios, no recibí nada, no sentí nada, prefiero ya no venir a los cultos. Y el hermano dice: ¿saben por qué muchos se van decepcionados del culto? Porque ellos no saben a qué vinieron. Pero el que sabe a qué vino a adorar a Dios, vino a entregarse por completo a Dios, se va contento, se va alegre y dice: ay, que llegue domingo ya, porque queremos adorar a Dios nuevamente. Pero el que no entiende por qué viene, dice: llegó domingo otra vez, ¿por qué ir? Como dicen los niños: iglesia otra vez. ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Dicen los niños. Pero un adulto no debe decir eso, debe sentirse feliz con el Señor. Gracias, un fin de semana más para ir a adorarte. También la adoración es algo que nace de nuestro interior. Por cierto, no vi quién es el hermano o la hermana que me recordó el nombre, el fundador de la iglesia Saddleback en California. Le debo una Coca-Cola al hermano o la hermana. Bueno, gracias, el hermano Rick Warren es el que escribió ese libro. Si usted lo quiere leer, hágalo, es muy importante. Ahora, la adoración, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, es algo que también nace de nuestro interior, sale desde lo profundo del corazón. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. En este versículo, en este cuadro bíblico, es donde Jesucristo entabló la conversación con la mujer samaritana. Había controversia. Los judíos decían que la adoración es en Jerusalén, y mientras los samaritanos decían que era en Gerizim. Entonces, ¿cuál es el verdadero lugar para la adoración? ¿Y saben qué es lo que Jesucristo enseñó aquí a la mujer samaritana? Juan capítulo 4, versículo 24. Leemos juntos, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración
es algo que nace de nuestro interior. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran? Que cuando tú le cantas a Dios, cuando tú le adoras a Dios, que tu espíritu de vida se conecte con el Espíritu Santo y de pronto sientes ese gozo, esa alegría, sientes tanta felicidad en tu corazón de cantar a Dios porque lo estás haciendo en espíritu y en verdad. Es algo que fluye de nuestro corazón, de nuestro interior. Usted debe saber entonces que al venir acá es un tiempo de disfrutarlo al máximo. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora me gustaría, hermanos, que vayamos donde fue nuestra lectura bíblica con el hermano que tuvo el privilegio, Segunda de Crónicas. Volvamos al Antiguo Testamento. Y notarán conmigo, hermanos, algo muy importante acá. Quizás cuando se leyeron los versículos, tal vez algunos lo pasamos por alto, algunos aspectos importantes, pero quiero resaltar algunos puntos importantes acá de lo que estamos hablando. Segunda de Crónicas, capítulo 5. La lectura fue desde el versículo 6 hasta el 14, pero me gustaría que volvamos a leer los versículos 11 al 14. ¿Qué les parece, hermanos, si se ponen de pie? Todos de pie un momento. Y vamos a leer estos versículos. Y notarán conmigo, hermanos, un requisito que era importante para los sacerdotes en aquel entonces. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 11 al 14. Leamos juntos, dice así la palabra del Señor. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Voy a agradecerles que permanezcan en pie y vamos a leer estos mismos versículos en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así los mismos versículos que ya leímos. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían, subrayo esta frase, purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Y qué más dice? Seguimos leyendo el versículo 13 y 14. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor, al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor
perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor, ¿qué dice, hermanos? Llenaba el templo de Dios. Así dice en la Nueva Traducción Viviente. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. El punto que quiero resaltar aquí, casi para ir terminando, vemos claramente en este cuadro bíblico que cuando el rey Salomón, cuando trasladaron el arca del pacto de Jehová, esto fue en la época del rey Salomón, cuando trasladaron el arca del pacto de Jehová en el nuevo templo más emblemático que jamás se haya construido y que fue construido por Salomón mismo durante un lapso de 20 años, dice la palabra que tenían que estar en santidad, tenían que estar purificados. Esa es la frase que usa la Nueva Traducción Viviente, donde leímos en los versículos. En el versículo 11 dice: todos los sacerdotes presentes se habían purificado. En la Reina Valera, que yo creo que es que la mayoría trae la Reina Valera, dice el verso 11: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido ¿qué? Santificados. ¿Cuál era el requisito, hermanos? Santidad. Tenían que vivir o estar en santidad. Por eso decíamos, hermanos, al hablar de la adoración a Dios, es requerida la santidad. Esto debemos, hermanos, tomarlo muy en cuenta, porque lamentablemente muchas personas ahora han hecho de menos este altar. No importa cómo vive en su vida, no importa si las cosas están mal en su vida espiritual, pero viene aquí y canta. Hay algo de no estoy de acuerdo, hasta algunas iglesias, las mega iglesias, hasta contratan a músicos que son inconversos y dicen, con tal de tener música profesional en nuestro culto, que vengan a tocar los que no son cristianos. Y la pregunta es, ¿dónde queda entonces la santidad? Dios pide que vivamos en santidad y que lo adoremos en santidad. No es enseñanza de hombre, no es idea de nadie, sino que es Dios con su palabra. Los sacerdotes debían entonces estar santificados. Cuando dice la palabra en la Reina Valera, y no guardaban sus turnos, en la Nueva Traducción Viviente me gusta esta aclaración, dice, estuvieran o no de turno ese día. Entonces todos tenían que estar para esa adoración cuando se trasladó el arca del pacto del Señor. Y dice la palabra que los levitas, cantores, todos los de Asaf, ¿recuerdan ustedes quién es Asaf? Fue otro gran músico como David. Todos los de Asaf, dice, los de Emán y los de Jedutún eran otros también directores de música. Y dice, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. Miren, hermanos, hay mucho que hablar. Cuando dice aquí la Biblia que estaban vestidos de lino fino, Dios mismo había ordenado qué clase de vestimenta tenían que usar los que servían, los que tenían que estar en el lugar para adorar a Dios. Hoy en la actualidad, hasta pueden algunos pasar con short en el púlpito. De pronto el hermano viene con chancla y pasa y canta. Con el respeto que se merecen todas las hermanas, hay hermanas que vienen en el culto a cantar su faldita aquí, miren, mostrando todo. No debe ser así. Usted debe respetar este lugar. Cuando veo aquí la palabra del Señor, tenían que vivir en santidad. Aún la vestimenta tenía mucho que ver. Dice ahí el versículo, la palabra de Dios, vestidos de lino fino. Eso fue diseñado por Dios mismo. Aunque usted no lo cree, dice, este hermano ya exageró. No, la casa de Dios merece respeto. Porque es la casa de Dios. Usted va a ir en la playa, pues es la playa, pues ve como se debe ir en la playa.
Se vería de ridículo que usted ande en la playa con corbata, con ropa de vestir. No, no va. Usted va a ir a la cancha a jugar fútbol, a jugar básquetbol, no va a ir como usted viene aquí ahorita. ¿Hay ropa adecuada, sí o no? Sí. Igual en la casa de Dios. Hay que venir presentable. Si hago un cambio en tu interior, refléjalo en tu exterior. Ahora sigue diciendo la Biblia, la palabra de Dios: vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Se puede usted imaginar, hermano, ese gran coro que organizaron? Dice el versículo que eran 120 trompetistas y eran profesionales. No es que apenas salía la voz o el soplón ahí. Estoy diciendo de soplar la trompeta. No sé si alguien entendió algo diferente de soplón. De soplar la trompeta. Eran profesionales. ¿Se imagina usted 20 trompetistas al mismo ritmo, al mismo momento? Y todos los demás, que dice ahí, los de Asaf y todos los demás. ¡Wow! ¡Qué celebración tan extraordinaria! Pero ¿cuál es el requisito? Dijimos, hermanos, santidad. Tenían que vivir en santidad. El versículo 13 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué pasaba, hermanos? Entonces la casa de Jehová se llenó de una nube. Esa es señal de la presencia de Dios. La casa de Jehová se llenó de nube, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Vemos claramente en este cuadro bíblico que cuando hay santidad o se adora a Dios en santidad, la presencia de Dios no hará falta. Y cuando Dios está presente, se siente, hermanos, esa alegría, esa dulzura de adorar a Dios. Por eso es importante adorar a Dios en santidad. Todos los integrantes del coro Manantial de Agua Viva deben saber esto, que deben llevar una vida de santidad. Ojalá que ninguno de ellos esté en pecado y cantando aquí en la plataforma. De pronto no salen los himnos, de pronto se descontrola todo. Es probable porque entre ellos puede haber alguien que está viviendo en pecado. Puede aparentar como que todo está bien, pero Dios dice: yo conozco tu corazón, yo sé qué es lo que ocultas, pero arréglalo, yo estoy listo para perdonarte. Hermanos, adoremos a Dios, busquemos siempre a Dios, pero hagámoslo en santidad. Pueblo de Dios, pónganse de pie. Quiero terminar con estas palabras: que nunca dejemos de adorar al Señor con nuestros cantos, con nuestro servicio. Adoramos a Dios también al servirle en un ministerio. Que la adoración sea una forma de vida para cada uno de nosotros, pero recordando que debemos hacerlo en santidad. Porque Dios, a quien adoramos, es 3 veces santo, y lo es por naturaleza, y por eso exige santidad en cada uno de nosotros, sus hijos, que ya hemos entregado nuestras vidas a Él. Para disfrutar al máximo la adoración entonces que ofrecemos a Dios, que somos sus hijos, es muy necesario e importante estar viviendo en santidad. ¿Usted está viviendo en santidad? Ojalá que sí. ¿Hay algo que necesita arreglar con Dios? Arréglalo lo más pronto posible, y usted sentirá que adorar a Dios es una de las cosas lindas que Él nos ha dejado. Y cantarle con nuestras cuerdas vocales, qué bonito es. Pero hay un requisito: vivir en santidad.